Mateo 7:24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Me voy. Pero si alguno de ustedes escucha esta palabra de Dios y la pone en práctica, o sea, de a partir de hoy comienza a leer la Biblia por el Evangelio de San Marcos. Por ahí tiene que comenzar. Después sigue con San Mateo, con San Lucas, con San Juan y todas las cartas. Al llegar al Apocalipsis no lo lee, sino se va al Génesis. Lee todo el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento y llega al Apocalipsis. Bueno, si usted se propone hoy a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica, lo que diga la palabra de Dios, eso es. Si la palabra de Dios dice que debe ser hombre con mujer y que sea bajo la bendición de Dios, entonces los hombres que les gustan los hombres dicen, bueno, hasta hoy me gustarán los hombres. De hoy en adelante me gustarán las mujeres y será una para formar un hogar bajo la bendición de Dios. Porque escuchó la palabra y la pone él. Entonces el que está viviendo en concubinato o arrejuntado dice, hoy yo estoy viviendo, pero esto no es el querer de Dios. De hoy en adelante me caso. Sea con mi esposo, si quiere casarse conmigo. Y si no, me caso con el vecino, pero me caso con alguien que se quiera casar. Pero yo no voy a casar, no voy a seguir viviendo así. Me voy a casar. ¿Sí? El que está fumando droga, hasta hoy. Yo quiero ganarme la salvación. Yo quiero buscar de Dios. Voy a orar, voy a leer la palabra de Dios. Y voy a tener el tiempo ocupado en la lectura de la palabra y en las cosas de Dios. Para que Dios me ayude, porque yo quiero llegar a la salvación. Hasta hoy fumo droga. El que le gusta el micho, el alcohol, el licor, hasta hoy me embriago. Porque yo no puedo dejar que la palabra de Dios pase por encima mío. Yo tengo que agarrar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque estaba viviendo en adulterio. Dice, esto es pecado. De ahora en adelante, cama separada. Cama separada. Entonces, poner en práctica las cosas de Dios, la palabra de Dios. Otra vez. Dirán de él, aquí tienes. No, el que escucha. Otra vez. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Usted puede ser sabio y prudente cuando escuche la palabra y la ponga él. Sabio y que edificó su casa sobre roca. Usted puede edificar su casa sobre roca. ¿Qué ganará? Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía todos los cimientos sobre roca. Nadie va a destruir su casa. Su casa significa su vida, su familia, su hogar. Nadie lo va a destruir porque construyó sobre roca. Pero el que se haga el loco y diga, este padre se la fumó verde quizás, es muy extremista, muy exagerado. Eso tampoco es así. Uno puede vivir como... Yo creo que eso no es verdad. Yo prefiero creer lo que dice Petronilo Papa. Y no cree en la palabra de Dios y no la pone en práctica, ahí le viene su caramelo. Escúchelo. Pero dirán, del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Cuidado, cuidado. Aquí tienen a un tonto. El que no comience a leer la Biblia a partir de hoy es un tonto. Escuchó la palabra de Dios y no la puso en práctica. Es un tonto. Que construyó su casa sobre arena. También construye su familia, su vida, pero sobre arena. ¿Qué pasa? Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos
y se arrojaron contra esa casa. Ajá, ¿y qué pasó? La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Ahí le queda este caramelo de chocolate para que se lo coma. Si quiere que su vida sea un desastre, droga, prostitución, alcohol, estrés, escuatro, depre, un desastre que no sabe ni para qué vivir, ni para dónde va, ni qué hacer, es porque no quiere leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero si lee la palabra de Dios y la escucha, la pone en práctica, camina por los senderos de Dios, creyendo la palabra de Dios, respondiendo a la revelación de su palabra con un sí, con un hágase en mí según tu palabra, como la Virgen María, entonces podrá alcanzar la salvación y ser muy feliz. Por eso la Virgen María nos dio un gran ejemplo. He aquí la esclava del Señor. Tenemos que imitar a la Virgen María, ¿sí o no? Sí. Y decir con la Virgen María: he aquí la esclava del Señor. Seguir el ejemplo de la Virgen María que dijo: he aquí la esclava del Señor. Ese es el camino. Si no lo quieren seguir, pregúnteme si me importa. He hecho lo que tenía que hacer. Repetirle la palabra de Dios con capítulo y versículo para que se dieran cuenta que no eran palabras mías. Si ya no la quieren poner en práctica, ¿quién se salva? El que quiera. ¿Y quién se condena? El que quiera.